Este es un registro de mi bitácora del curso de Expresión Escénica 1 con el profesor Marco Guillén. Aquí voy a plasmar a nivel de memorias, podría decirse, todo mi bitácora, la cual tengo escrita, la cual tengo a respecto de reflexión, pero quiero poder explicarla un poco, poder explicar un poco todo lo que tengo escrito para que sea más fácil también para mí entender mi proceso y, y poder escuchar y poder hablar de mi proceso también, poder reflexionarlo también a nivel eh, de este momento. Bueno, iniciamos el curso el 20 de febrero. El inicio es un poco caótico para mí, un poco complejo por así decirlo, porque tengo que volver a retomar el área de actuación, porque bueno, la tenía un poco rezagada. Igual no es como que no he dejado de actuar y así, porque igual tengo todos los otros cursos, pero digamos que los cursos de la rama de actuación, hasta ahora puedo retomarlos. Entonces me empiezo a dar cuenta de algo de esa primer clase. Esa primer clase empezamos a hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios básicos de caminar por el espacio, de conciencia. Y me empiezo a dar cuenta de que hay algunos aspectos de mi entrenamiento actoral que he dejado de lado. Eh, por ejemplo, he perdido un poco la flexibilidad eh, en algunas partes de mi cuerpo. Entonces empiezo a ser más consciente de qué, de que debo trabajar mi cuerpo. Porque bueno, mi cuerpo es mi instrumento para la actuación, ¿verdad? Entonces empiezo a ser más consciente de qué ejercicios debo volver a retomar, qué ejercicios tengo que volver o sea, tengo que incluir en mi entrenamiento actoral porque estoy perdiendo o haciendo a un lado y empezar a ser más, y que necesito empezar a ser más consciente de mi cuerpo y de partes de mi cuerpo y volver a tener esa movilidad, eh, ese trabajo y también esa energía, transformar esa energía a una energía más grande, una energía también de trabajar con el otro, que igual, bueno, esa primera clase igual fue muy individual y fue un proceso como de adaptación. Realmente, mi primer clase es un proceso de adaptación, es un proceso de nuevo ver dónde estoy. Ya para la segunda clase, que es el 22, ¿verdad? De febrero, ya tenemos el primer ejercicio, que es realizar una carta. El ejercicio de la carta, ¿verdad? En este ejercicio, bueno, me siento, analizo, empiezo a volver a retomar lo que tengo, los conocimientos que tengo de mis cursos anteriores de actuación. Entonces, ok, parto de que tengo que realizar acciones, de que hago y no, o sea, de que tengo que hacer y no hacer que hago. Entonces, empiezo a aplicar eso en mi ejercicio, empiezo a aplicar eh, qué es lo que quiero mostrar con ello, qué es lo que quiero hacer con ello. Tal vez en ese momento tuve esa equivocación porque acá tengo que mostrar, pero es qué hacer. Ya ahora, bueno, soy consciente de eso, ¿verdad? Eh, y bueno, y empiezo a encontrar todo este ejercicio, el cual, bueno, lo realizo, vengo, firmo la carta, me tomo la mano, la parto de la hoja, suelto el lapicero a un lado, armo un avión de papel, miro al cielo, lanzo el avión de papel, veo el mapa con la mano en papel, en el papel y me siento y respiro. Ok, con esto me doy cuenta que me tengo que concentrar en el hacer más que en el mostrar, como dije antes. Eh, el primer día quería mostrar algo y me doy cuenta que tengo que hacer algo y no mostrarlo, ¿verdad? Entonces debo poner en acciones lo que pienso, lo que tengo en la cabeza, tengo que transformarlo en acciones más concretas y que no puedo tener,
tan pocas acciones para mostrar tanto. Eh, y tengo que, o sea, hacer cosas no es realmente hacer acciones. Eso es algo también de lo que empiezo a ser consciente. Y eh, muestro desde la acción y no desde la emoción, que lo cual es un problema que reflexiono ese día, el cual es que, bueno, mi carta es parte de una parte muy emotiva, la cual puede ser algo que me pasa una mala jugada. Porque bueno, aquí te llego a la conclusión de que la actuación no es emoción. Y la emoción no es anterior a la acción. Entonces, acciono y así llego a una emoción. No es primero la emoción. Entonces, esa es como mi principal reflexión ese día. Y que igual, de que tengo que accionar más y no tantos símbolos. ¿Verdad? Porque, bueno, mi ejercicio sí trato de aplicar todo el Yoha-Q, pero es un ejercicio muy abstracto. Porque, bueno, me gusta mucho partir más desde ahí. Y yo sé que este curso es más de teatro realista y me cuesta más un poco, o sea, me gusta más partir desde otro lado, pero bueno, eso es algo que tengo también que saber y tengo que también que aplicar. Y tal vez es un poco más complejo el ver las acciones en algo tan abstracto, que fue algo que por cierto Marco me dijo en la retroalimentación, y lo cual es muy interesante porque a pesar de ser un ejercicio tan abstracto, o ser un ejercicio abstracto, o sea, tiene que tener acciones. Parte de las acciones y también hago. A pesar de que no sean acciones cotidianas, hago. Y tal vez es un poco más complicado de identificar, pero igual están ahí. Y bueno, ahí también me doy cuenta que tengo que empezar a partir un poco de acciones más cotidianas y no dejarlo tanto desde este tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, ya para la siguiente semana, que es la semana del 27-29 de febrero, empezamos a seguir trabajando en el cuerpo, a estar acostados, correr con gritos, proyectar. Y con estos ejercicios empezamos a trabajar la conciencia del cuerpo, la conciencia también de la voz, porque empezamos a hacer ejercicios vocales y empezamos a ser más conscientes de nuestra respiración. Empiezo a notar que de nuevo tal vez he dejado la respiración de lado, desde dónde respiro, por dónde pasa el aire, desde dónde viene, por dónde entra, por dónde pasa, que llega hasta abajo, luego viene por detrás y vuelve a salir por debajo, por arriba, perdón. Entonces aquí empezamos a ser más conscientes de esta respiración y empezamos a crear una forma más fácil también de que salga la voz. Empieza a salir de una forma eh, más natural. Empezamos a masticar, a ver esas letras, esas palabras, desde dónde salen, ¿verdad? Desde dónde sale esta voz. Y también empezamos a ser conscientes de nuestro caminar, desde dónde observo también la vista, la conciencia. Esa semana fue simplemente concientizar el cuerpo, concientizar la voz, concientizar todo, porque bueno, empezamos a ser más conscientes desde dónde veo, no observo desde los ojos, sino que observo desde otro lugar, desde otros, puedo observar desde la columna, o sea, observo desde la columna, observo desde el plexo solar, utilizo los ojos de los pies eh, para empezar a ser más consciente de mi espacio, de dónde camino, esa urgencia de que el caminar es una acción. Entonces, ¿hacia dónde camino? Camino hacia acá, camino hacia allá. Voy hacia ahí, observo hacia dónde voy, observo a mis compañeros y estoy consciente del lugar, estoy consciente de lo que hago y lo hago, no solo camino. No me meto en mí mismo, sino que me salgo y proyecto esa energía hacia afuera, hacia el exterior y empiezo a ser más consciente de mi cuerpo,
de mi voz y de este tipo de cosas. Empiezo a trabajar desde la columna también. Y esa misma semana empezamos a trabajar el ejercicio. Bueno, llevamos la idea del ejercicio de la secuencia de acciones de preparación para un evento especial. Llevo ya mi primera idea de secuencia de acciones que tienen un fin y defino un lugar y defino un tiempo. ¿De qué me doy cuenta aquí? De qué funciona y de qué no me funciona. De qué funciona y de qué no me funciona. Es aquí donde creo mi secuencia de acciones, la cual empieza con una escritura. Luego tomo té, con las bolsitas de té las pongo sobre mi cara, prendo el palo santo, me lavo la cara, realizo un skincare. Ahí tengo un error que es que me quedo sin crema. Al quedarme sin crema, soluciono, le echo un poquito de agua, lo revuelvo y ya me puedo colocar un poquito de la crema que queda. Hago un estiramiento, meditación, reviso el bolso para dirigirme a la salida, me devuelvo por la sueta que olvidé y ahora sí salgo del todo, ¿verdad? Esa empieza a ser mi secuencia de ideas, secuencia, perdón, de acciones. Empezamos a trabajar desde ahí, desde este lugar, desde el concepto de la secuencia de acciones, que bueno, sabemos que empieza desde Stanislavski y bueno, él nos empieza a dar este concepto y que luego seguimos trabajando con y que ya nos empieza a desarrollar de una forma más concreta Grotowski, ¿verdad? Entonces, aquí me doy cuenta que el actor hace porque quiere, porque puede y porque sabe. Entonces tengo que empezar a mirar todo, empiezo a mirar todo desde el lugar de la situación. Eh, qué estoy haciendo y de qué estoy ocupado mientras hago esta secuencia de acciones y qué relación empieza a tener eso con realmente alistarme para el evento especial. Ahí me doy cuenta que la escritura no me funciona. eh, no me funciona ese inicio de ponerme a escribir. Realmente la acción no aporta. Entonces decido eliminarla ya para la presentación. Me imagino el espacio. Logro visualizar dónde estoy. Luego logro visualizar hacia dónde voy. Luego o sea, dónde es el evento, a qué hora es. Eh, Más aún me falta ser claro en las acciones. Aquí recuerdo que el actor es la persona que hace, ¿verdad? Y di que lo que busco es interactuar con alguien o con algo. En este caso estoy interactuando con los objetos que llevo, con la crema, con el palo santo. Me doy cuenta que con el palo santo no logro ver, no observo. Y me doy cuenta que el observar ya es una acción, ¿verdad? Entonces, yo no vi dónde pasé, o sea, solo hice que hacía al pasar el palo santo, pero no observé cada lugar, cada esquinita donde pasa el palo santo, en qué partes llegué, qué partes llené, dónde fue el humo. Entonces, creo que me doy cuenta acá sobre que debo tomarme más tiempo, sobre que cada acción requiere de un tiempo específico y que no hay que apresurarla, no hay que apresurar esa acción. Al fin y al cabo, tengo que tomar el tiempo que cada acción requiere y acá es lo que me pasa una mala jugada. Por tratar de hacerlo rápido, no me tomo el tiempo para ver cada lugar, para observar cada lugar y para llevar el palo santo por cada lugar. Bueno, acá, perdón, creo que no actualicé, esto es el 5 de marzo. El 5 de marzo es que ya presentamos ese evento especial. Entonces sí, retomo esa mirada y tengo que ver, o sea, ser más consciente de el porqué de la situación y
las acciones están muy limpias. Es algo que me doy cuenta y que Marco me, me dice en la retroalimentación, pero que falta el para qué lo hago, porque realmente no se ve. Entonces aquí empiezo a ser más consciente de esa urgencia y ese objetivo de para qué estoy haciendo esto. No solamente hacerlo, sino que para qué lo hago y ser consciente igual de estas preguntas. Acá llegamos el 7 de marzo. Ya el 7 de marzo empezamos a correr y a caminar por el espacio. Y bueno, acá creo que se trabajó mucho la condición física, que me hacía falta realmente. Me doy cuenta de que ocupamos condición física también para estar en escena, para estar presentes, para tener esa presencia y que no podemos bajar la energía. No podemos abandonar porque si no se nos cae la escena y en conjunto no, nadie puede abandonar la energía porque si dejamos esa energía botada, la escena se nos cae y el público lo va a notar. Entonces eso es parte importante de lo que aprendimos ese día. También empezamos a encaminar el curso, nos empezamos a dar cuenta que el teatro, a tomar el teatro desde el sentido de la escena, y bueno, nos damos cuenta que desde el sentido literario y de la escena es distinto, pero acá vamos a trabajarlo desde este lado, ¿verdad? Y eh, que como actores, ya al tomar el texto dramático, lo que nos interesa es lo que se va haciendo momento a momento. Entonces, bueno, el lenguaje de la escena realmente son acciones en el espacio y un tiempo determinado, o sea, son las cosas que tenemos que tener presentes. Entonces, aquí, esta semana, lo que hacemos es que empezamos a buscar, indagar, investigar lo que pasa en los textos que vamos a ver, ¿verdad? Nos empieza a quedar más claro que tenemos que primero tener una idea preliminar para luego empezar a trabajar con las secciones y bueno, creo que acá esa semana realmente lo que se trabajó mucho fue el 7, perdón, de marzo. Acá tengo que lo que se trabajó fue esta teoría, eso es, esa era la palabra, esta teoría sobre qué ocupo saber para poder analizar un texto y qué ocupo, eh, sí, o sea, qué es realmente o sea, bueno, empezamos a encaminarnos desde que vamos a partir del texto, ok, entonces ya, porque ya se nos deja la primera lectura. ¿Verdad? Que, bueno, la lectura de Teoania, de Chejo, que bueno, que es lo que la hora que se está trabajando este semestre, lo cual es muy interesante porque, bueno, lo primero que yo siento es miedo. Realmente siento que Chejo lo siento muy como difícil, tengo la idea de que es un poco complejo, entonces lo primero que siento es miedo de cómo va a ser esta obra y de qué va a ser. Pero bueno, ya empiezo a leer el texto esa semana, ¿verdad? Entonces, ya empiezo a buscar qué quiere conseguir cada quien, a quién se dirige cada personaje, por qué, para qué, ¿verdad? Entonces, aquí también empiezo a notar que lo que se dice es acción y no solo información. Y que ya al decir un texto, lo estoy haciendo. Entonces, ya a la hora de leer creo que cambia, porque usted no solo lee líneas, sino que usted ya lee y sabe que ellos con eso van a estar accionando. Entonces, nos empezamos a encaminar con esto y empezamos a ver cómo qué es lo que empieza a pasar en la obra. Y bueno, tomamos en cuenta, ¿verdad? También que los personajes son seres ay, que van a adquirir su humanidad a través de nosotros. Y que como actores, tenemos que leer como activamente porque, ok, digamos, decir, o sea, que lo que nosotros tenemos que decir haciendo algo y ese algo es buscar qué pasa en la obra.
eso es lo que empezamos a hacer acá con esto. Entonces ya para el, el, el 12, el 12 de marzo, ¿verdad? Ya, bueno, el 12 de marzo primero empezamos con un trabajo grupal, principalmente, junto con juego. Empezamos a trabajar con el otro, empezamos a trabajar esta comunicación escénica, ¿verdad? Y empezamos a trabajar ejercicios más de confianza, eh, ejercicios en los que tenemos que empezar a entrar, eh, en los que tenemos que empezar a trabajar más en grupo. Entonces sí, tenemos ejercicios en los que empieza a caminar una persona, empieza a caminar una segunda, tercera, cuarta, hasta que camina todo el grupo y luego viceversa. Y realmente se realizan muchos ejercicios grupales, no voy a numerarlos, sino que quiero enfocarme más en la reflexión que tengo escrita. Entonces aquí me empiezo a dar cuenta de la conciencia del otro, a la conciencia de que no solo mi trabajo individual, sino empiezo a ser consciente de la energía que me provoca la otra persona y en trabajar con el otro y no trabajar solo conmigo. O sea, no trabajar solo sobre mí, sino que tengo que compartir esta energía y no solo es ver a las personas, sino que esta energía es la misma que nos guía. Entonces empiezo a ser más consciente de mi espacio, empiezo a ser más consciente de mi alrededor, empiezo a trabajar con las demás personas en escena. Y bueno, aquí también es parte también de no bajar la energía, empezamos a correr más en grupo, empezamos a, a mantener esa conexión y a vernos. Es que es eso, realmente lo que aprendí es esa parte de vernos sin vernos, no sé cómo decirlo. Y es bastante interesante, pero es ya una comunicación más escénica y, y que empiezo a ver cómo a través de lo que hago acciono con el otro. Eso es parte de lo que esa semana me empiezo a dar cuenta de ese trabajo grupal. También la existencia de los tres niveles, que es que lo que se dice literalmente, lo que hago al decirlo y lo que consigo al decirlo, y que todo eso es simultáneo. Eso es parte de mi reflexión de ese día, ¿verdad? Del 12 de marzo. Eh, y que, y que al hacer las acciones lo que busco es producir algo en el otro. Entonces acá es donde empieza ese trabajo más grupal. Ya no es un trabajo tan individual, ya no estoy centrándome en mi trabajo, en mis cosas, en mí. O sea, ya las semanas anteriores fui consciente de mi cuerpo, ahora soy consciente del otro cuerpo en escena. Ahora soy consciente de la otra persona que está ahí conmigo, la otra persona con la que acciono, la otra persona con la que hago. Ahora no solo hago yo, ahora hago algo en relación al otro. Bueno, el 14 de marzo seguimos mucho con ese trabajo grupal, de ese trabajo con el otro. Creo que es el primer acercamiento que tuvimos. Empezamos a tirarnos el bambú, con alzar a los otros. También se trabajó mucho ese control del peso, ese control, esa confianza, igual, como no adelantarme, no adelantarle la acción a la otra persona, sino hacer la acción con la otra persona, ¿verdad? Tomamos conciencia, bueno, ese día me doy cuenta que las acciones siempre las tengo que dirigir a alguien, ¿verdad? Que con eso estoy transformando a la otra persona y empezamos a ver que se produce un conflicto, ¿verdad? Que aquí se empieza a producir un conflicto y que también hago algo contra algo, ¿verdad? Es como parte de lo que empiezo a ver. eh, y bueno, realmente es ese algo, digamos, lo que quiero es cambiar ese algo por algo que esté a mi favor. Y que la relación entre los personajes es algo que son parte de las circunstancias que va a afectar mi escena. Es decir, también, bueno, el actor, o sea, no solo, esas circunstancias no solamente es la otra persona, sino, bueno, la relación con la otra persona, sino también el espacio, que es el lugar o el tiempo
que es el horario, el clima que eso ya lo sabemos de antes, pero aquí nos damos cuenta de que también una de esas circunstancias es la relación con el otro. Entonces, bueno, el texto nos va a ir dando pistas también para ir construyendo esta escena respecto a esto, respecto a cómo es el espacio, cómo es el tiempo, cómo es la relación con la otra persona y bueno, esas cosas que tenemos que ir indagando en el texto. También el actor trabaja sobre cosas concretas, no sobre generalidades. Eso es parte también de lo que fui consciente esa semana. Ya para el 19 se nos deja la lectura de Chejo, ¿verdad? Como dije anteriormente, ya sabemos que empezamos a trabajar con la lectura Tío Vania. Esto es el 19 de abril, como dije anteriormente. Y ahí indagamos, investigamos y buscamos las preguntas. Realmente fue un trabajo muy sobre el texto. Empiezo a darme cuenta qué es lo que pasa ahí. Creo que anteriormente adelanté un poco sobre esta parte. Y bueno, parte de lo que yo me doy cuenta con la obra es que hay una desesperación, pero a la vez calma a lo largo de todo el pesimismo que se ve presente durante la obra, ¿verdad? Eh, Empiezo a sentir qué me tocó y qué me movió. O sea, que empiezo a notar en cada momento qué me genera incomodidad. ¿Qué me genera incomodidad? Y bueno, algo que creo que trabajamos mucho ese día fue la oposición al deseo de alguien, que es el conflicto. Creo que es algo mucho que notamos mucho en la escena, que es esa identificación del conflicto. Y bueno, ese día también me dicen o sea, tenemos una lectura en clase, empezamos a decir texto, empezamos a tener un acercamiento con ese texto, un acercamiento de tal vez en ese momento era cómo decirlo, buscábamos mucho desde la voz, al menos yo tengo acá que estaba buscando mucho desde cómo decirlo. Y ese día yo leí al doctor, me sentí muy identificado con el doctor, pero creo que en ese momento era mucho desde donde lo decía, todavía no estaba para nada concreto. Entonces, sí, pues sí, por ahí va, ¿verdad? Eh, Como que, bueno, me dicen al final que ya para la siguiente semana, el siguiente día, perdón, que es el 21 de marzo, me dicen que no, me dicen que se me asigna a Giovanni, junto con mi compañero Emanuel. Ok, aquí ya empezamos a hacer un acercamiento más concreto. Aquí, bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre el primer cambio. Eh, ese día es un momento de exploración para mí. Para mí fue un día de exploración, fue un momento de ver por dónde podía entrarle, por dónde podía hacer, empezar a tener un planteamiento sobre qué hace, para qué lo hace, por qué lo hace, en cada parte de la escena, que fue parte de lo que se trabajó en el trabajo escrito. Bueno, en las preguntas, que empezamos a ver dónde estamos, en qué contexto social estamos, eh, empiezo a ver quién es Vania, realmente, quién es Tiovania, y bueno, aquí aún no trabajamos con nuestro compañero, pero empezamos a respondernos preguntas, a respondernos incógnitas. Acá tengo que ya me empiezo a dar cuenta qué pasa en la época de 1880, 90, perdón, que ya empiezo a encontrar quién es Giovannia, empiezo a encontrar esa relación entre el doctor, bueno, ya sé la escena que me toca, entonces ya me empiezo a dar cuenta de esos pequeños detalles. Y acá pasamos al 2 de abril. Bueno, el 2 de abril empezamos el primer trabajo como en grupo igual. Seguimos con este trabajo en grupo, con este trabajar con el otro. Pero acá ya empezamos como a decir texto, a decir un poco de nuestros textos, de nuestras escenas, de nuestros personajes. Primero como si fuéramos esquivando a las parejas, luego leer entre los compañeros, digamos con la pareja. Con cada pareja se leyó el texto, que es como esa primera lectura en conjunto.
y se empezó a discutir. Entonces ya aquí primero se discuten los signos de puntuación, que fue lo primero que se realizó. Se empieza a discutir también sobre si es vos o si sobre es usted. Aquí nos damos cuenta que realmente Vania y el doctor tienen una relación de amistad. Entonces es una relación en la que se vocea, no se ustea. Entonces también pasamos el texto a voz. Entonces volvemos a reescribir todo el texto, esta vez en voceo, yo junto con mi compañero Manuel. Em, Acá empezamos a ver también los signos de puntuación, empezamos a notar que realmente las comas, los puntos y todo esto no funciona de la misma manera. Acá eso va respecto a la acción y respecto a lo que queremos hacer. Y empezamos a hacer el primer análisis del texto como parejas. O sea, empezamos ya con este análisis, empezamos a encontrar, eh, sí, este análisis del texto. O sea, empezamos a ver, empezamos a elaborar, primero a entender, eso es lo que hicimos ese día, empezamos a entender eh, la relación entre los dos personajes. Entonces, con esta primera lectura empezamos a, a indagar y a jugar, a indagar y a investigar cuál es esa relación que hay entre el doctor, que es Emanuel, y Vania, que soy yo. Eso es realmente lo que se hizo el 2 de abril. Luego ya pasamos para el 4 de abril, que empezamos a trabajar un poco más sobre los ritmos. Ya nos empezamos a unir como más físicamente, entonces se empieza em, a jugar mucho con este nivel de ritmo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se hace el ejercicio del círculo, donde empiezan a entrar parejas. En este caso, yo entro con Balam, no entro con mi pareja, digamos, de escena. Pero empezamos a aplicar lo que nos dice la costarricense Patricia, ¿verdad? Que son las acciones primitivas. Entonces empezamos a aplicar todo esto de, del acechar, del huir, del atacar, del estar alertas, del seducir. eh, y, y, y con este ejercicio empezamos a indagar y aplicar desde dónde nacen las acciones para nuestra escena. Entonces, bueno, empezamos a tener como este primer ensayo, estas primeras pruebas. eh, digamos, bueno, aquí empezamos con los dos primeros parlamentos. Y porque había que, bueno, ese día se presentó y se discutió la obra, ¿verdad? Y en este primer ensayo, en esta primera indagación, mucho el juego, empezamos a, bueno, a hacer un acercamiento a las secciones realmente. Empezamos a hacernos las preguntas de dónde viene Tiovania, qué pasa antes, porque nos damos cuenta que eso es súper importante, el estar consciente de dónde vengo, con qué urgencia llego yo a la entrada. Y ahí tenemos realmente un acercamiento muy básico todavía. Entramos realmente muy tranquilos y nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta que yo no debo entrar tan tranquilo porque, bueno, vengo de haber intentado cometer un homicidio, ¿verdad? Vengo de dispararle al profesor. Vengo estoy tratando de llamar la atención, vengo del patio, vengo corriendo, vengo de muchas cosas. Entonces realmente la urgencia que ocupo es muy diferente. Entonces empiezo a indagar en qué es eso que ocupo, en esa, en, en a dónde me está llevando realmente esa acción, qué es lo que quiero lograr con ella. Y, y bueno, y me agarro de ahí, de qué es lo que está pasando. O sea, realmente soy consciente de qué pasa. Después de esto, ya pasamos al martes 9 de abril. Aquí primero se discute el texto. Empezamos a ver qué es realmente lo que queremos, o sea, lo que está buscando Vania, qué es realmente lo que está buscando el doctor. Bueno, ya aquí tenemos este análisis del voz, ya tenemos el nuevo texto escrito. Y
Acá se empieza a trabajar en las escenas. En estas escenas ya empezamos a trabajar un poco con el texto aprendido. Tenemos que empezar a eliminar el texto porque nos damos cuenta que al quitar el texto empiezan a surgir más cosas, empiezan a surgir más acciones, empiezan a surgir, o sea, empezamos a trabajar desde un lugar menos consciente y menos desde el texto y empieza el texto a salir un poco más como acción, aunque igual nos seguimos amarrando mucho el texto, nos seguimos, eh, o sea, seguimos partiendo de una forma de decir el texto más que otra cosa. Acá empezamos a trabajar más allá de los primeros dos parlamentos, entonces ya no solamente es la entrada, sino que ya empezamos a crear acciones de qué pasa después, ya aclarando un poco más este inicio. Em, bueno, también vimos unos grupos y tuvimos bastante acotaciones, lo cual es interesante porque nos hace ver las varias opciones de entradas que hay y también empezamos a observar las escenas de las chicas, que bueno, es totalmente otra cosa, es totalmente otra escena, lo cual también es muy interesante el poder observar cómo lo trabajan ellas, porque también ahí empezamos a ver la urgencia que ellas tienen, desde dónde accionan, los cambios de ritmos que se empiezan a entrar, porque bueno, empezamos a colocar también cambio de ritmos, ya entramos más rápido, ya nos calmamos, y bueno, por ahí vamos respecto a ese día. Ya para el martes 16 de abril tenemos el primer acercamiento con el vestuario. Entonces, bueno, ya llevamos una idea de vestuario, nos ponemos los trajes y entonces ahora sí, primero, ¿por qué uso ese traje? ¿Por qué escogí ese traje? Primero tuve una investigación previa sobre qué podía usar Vania, qué hora era para que él usara esa ropa, o sea, por qué usaba esa prenda a esa hora, porque eso pasa al anochecer. Entonces, ¿qué ropa tiene Vania al anochecer? Entonces, bueno, tengo un primer acercamiento, no es el acercamiento que tengo hasta este momento, porque en ese momento era muy distinto. Pero bueno, me doy cuenta que mi traje es más de un campesino. Y yo sé que no soy un campesino, yo sé que más bien soy una persona adinerada, soy una persona bien posicionada, entonces realmente debería vestir mejor, aunque trabaje en el campo. Que trabaje en el campo no quiere decir que sea como un campesino. Entonces me doy cuenta que tal vez el acercamiento que tengo no es por ahí. Y bueno, le hago un cambio al traje, bajo el pantalón y me empiezo a ver por lo menos un poco más formal, un poco más de clase, eh, por así decirlo. Entonces ya íbamos adaptando un poco y es interesante porque dice, empieza a trabajar también con el traje, empezamos a trabajar. Empezamos a caminar, a sentarnos, a probar cómo nos sentimos con este traje. Entonces ya empieza, es un factor más que entra en el cómo nos sentimos. Eh, bueno, ya aquí como dije, vemos estas propuestas. Mi idea se fue sí por estas personas de campo, pero sí, exacto, o sea, soy de la burguesía, como decía anteriormente, ¿verdad? Ya es interesante cómo el cuerpo, cómo la corporalidad también empieza a cambiar y empiezan a surgir nuevas preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se sienta Vania? ¿Cómo camina Vania? Porque ya el usar la ropa ya nos hace verlo desde otro lugar. Ya nos empieza a abrir los ojos desde dónde voy, cómo se siente él con esa ropa, cómo puede él, cómo se sienta él, se acomoda realmente el traje, se acomoda las faldas cuando se va a sentar, se sube el pantalón cuando se va a sentar. Es interesante porque ahí empezamos a tener ese acercamiento y esas preguntas. Em, Además, cambia como la perspectiva. Ya empezamos a cambiar un poco la perspectiva de toda de lo que teníamos, pero nos costó un poco porque no teníamos mesa. A lo que me refiero que cambiamos de perspectiva fue que nos cambiamos de lugar y nos pusimos en otra posición para no acostumbrarnos a la posición que estábamos. Entonces ahí empezamos a trabajar un poco más
en jugar un poco más con este espacio, en jugar con nuevas opciones, nuevas entradas, nuevos lugares. E igual ya en ese momento tenemos visualizada la oficina del profesor, del doctor, perdón. Empezamos a colocar objetos, empezamos a colocar sillas, tenemos una mesa, dos sillas, la cajita, la morfina. Y también empezamos de accionar con relación al objeto y no solamente también a la persona, digamos, en este caso el doctor, sino que también yo empiezo a accionar en relación a la morfina, en relación a las sillas, en relación al espacio. El 18 de abril empezamos con un estiramiento grupal. Acá empezamos a jugar mucho con la capacidad de los cuerpos grandes. Entonces empezamos a ampliar a dónde podemos llegar. Empezamos a agrandar todos los movimientos, a agrandar las acciones para empezar a ver esos nuevos lugares, a empezar a ver ese cuerpo. Porque claramente, digamos, es exagerar. Bueno, no es exagerar, es realmente trabajar desde estos cuerpos grandes. Nos va a ayudar a encontrar nuevas cosas que luego vamos a poder controlar y poder organizar. Porque en escena no vamos a hacer sino esas cosas tan grandes. Pero esto nos ayuda a trabajar más desde el cuerpo y no desde la mente. Entonces aquí empezamos a ver que esas acciones salgan más desde el cuerpo, con esos cuerpos grandes. Entonces hago desde el cuerpo hago. Es interesante porque mientras estoy grabando este audio estoy haciendo las acciones y estoy haciendo los movimientos y bueno, en este momento sí me arrepiento un poco de no grabarlo porque hubiera sido bastante interesante. Pero bueno, al nivel de enriquecimiento me queda para mí mismo. Ese día trabajamos mucho la voz en cómo decir las cosas, bueno, no cómo decir en la proyección. Entonces se trabaja canciones y luego empezamos a decir nuestros textos mientras caminamos. Pero empezamos a darnos cuenta que tenemos que dirigirnos a los demás. No podemos simplemente decir el texto, sino que con ese texto es una acción y con esa acción me dirijo a alguien y con esa acción quiero provocar algo en alguien. Es muy interesante porque, bueno, mi texto salió muy bien. Lo hice con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Me dirigí a cada persona, le dirigí cada frase o sea, la dirigí hacia cada persona, lo dirigí hacia cada uno. Y fue interesante porque todos me volvieron a ver, todos estaban atentos de lo que decía, ya que llamaba mucho la atención y, y tuve un momento de mucha fuerza que no había tenido en los ensayos. Eh, fue, fui muy lento, observé y dirigí mis palabras a cada persona. Y en serio lo sentí demasiado fuerte, o sea, sentí una fuerza muy grande en ese texto, en ese momento, lo cual he intentado mucho aplicarlo en mi escena, porque realmente sentí la atención de todo el mundo y sentí que decía esas palabras y accionaba con esas palabras. Y acá es donde ya tenemos nuestra primera presentación. El primer avance, bueno, la primera presentación de la escena. Y, y bueno, traté de aplicar esto. Y tuve un momento muy fuerte con esta escena, entonces realmente iba muy confiado. Eh, Estábamos en un lugar diferente, o sea, nos cambiamos de lugar. Y, y bueno, siento que lo que se notó mucho ese día fue que se notaba dónde estábamos. O sea, pudimos crear el lugar. Pudimos crear el lugar donde estábamos. Tuvimos un momento de oro, nos dijo Marco. Pero nos falta arriesgar más. Entonces, es muy interesante porque realmente la escena
siento que le falta un poco de conexión para mí. Pero llegamos a algo muy, 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 muy positivo. Fue una muy buena presentación realmente y fue muy enriquecedora. Me gustó mucho. Me sentí, me sentí en el lugar, siento que fue. Me sentí muy bien en ese lugar y traté de aplicar al menos todo lo que hasta ese momento tenía. Bueno, la siguiente fecha, que sería el 23 de abril, bueno, empezamos con juego. Realmente es muy bonito porque en este curso hemos jugado mucho, entonces siento que eso también nos hace abrirnos mucho al jugar, al probar nuevas opciones, aunque a veces me pasa mucho que me caso mucho como con un marcaje o con una acción y realmente luego me doy cuenta que tal vez probando desde otro lugar podemos encontrar muchas cosas, porque bueno, con los ensayos eh, a este punto de los ensayos estábamos trabajando mucho partir desde el cuerpo, pero bueno, ese día fue interesante porque bueno, el 23 de abril tenemos la primera retroalimentación que, que me pegó muy fuerte, creo yo, me pegó muy fuerte porque me dijeron que había como una buena búsqueda con la suite, que tenía que tener una mejor búsqueda, una secuencia más clara, más concreta. Realmente había mejorado mucho eso de buscar, porque eh, al inicio solo entraba y no buscaba en ningún lado. Luego agregamos un bolso, entonces yo ya buscaba en el bolso, entonces podía hacer eso. Empecé a organizar un poco porque entraba muy desesperado, muy pa, como no sé, y ya empecé a entrar más tranquilo, con más calma, realmente buscar. Para el día de la cena, que hablé anteriormente, realmente lo pude organizar un poquito más. Aún así se me dice que falta más, que aún así debe ser más clara. Nos dicen que no debemos gritar tanto, que hay que tener más atención y es cierto. Ya aquí me doy cuenta que estamos gritando mucho en escena y que estamos accionando mucho desde el grito, que estamos partiendo mucho de ese grito. Que el hecho de que haya un conflicto, el hecho de que esté enojado, lo empiezo a hacer desde el grito y realmente no es de ahí. Realmente no debería ser desde ahí donde yo parta. Bueno, aquí me doy cuenta que, que debo hacer más acciones, de que tengo muy pocas acciones y empiezo a ver que tengo que partir más del cuerpo y que debo escuchar más a mi compañero porque no estoy respondiendo a las acciones de Manuel. Entonces también tengo que ver si realmente lo pasivo me sirve, realmente si me sirve sentarme en la mesa. Creo que ya a este punto me he dado cuenta que no, pero bueno, en ese momento eran preguntas que me hacían. Em, y, y el hecho de estar tan amarrado, de restringirme tanto, de no usar tanto el cuerpo, fue algo que me estaba pasando en ese momento, porque o sea, simplemente era una mejor, o sea, trabajé en una mejor organización de mis acciones en involucrarme más. Entonces, empiezo a aplicar más las acciones físicas, realmente, a partir más del concepto. Me doy cuenta de que toda acción requiere una energía mínima, entonces tengo que ponerle más energía a esas acciones y que esa atención no viene del grito, sino que realmente tiene que ser una atención que sea necesaria y una atención dinámica, o sea, que fluya hacia afuera. Porque sabemos que todas esas situaciones al fin y al cabo se crean a partir del conflicto, ¿verdad? Acá em, también algo que empiezo a notar, bueno, pasamos bueno, seguimos el 23, ¿verdad? De abril. Eh, Aquí empezamos, bueno, a hacer ejercicios de triángulos, de seguir con los compañeros, los triángulos, de seguir, seguir, seguir. Y creo que eso también nos hace ser conscientes, otra vez volver a hacer esa conciencia de nuestro compañero, porque eso me pasó mucho de no estar conectando, sentía que no estaba conectando
con mi compañero está ignorando mucho la parte de él, está muy individualizado. Entonces aquí me doy cuenta que debo trabajar más a partir de él y aceptar sus propuestas, seguir las propuestas de él y dejarme llevar, dejar fluir la acción y completarla, no dejarla hasta ahí. También empiezo a ver que los desplazamientos también, también son movimientos, ¿verdad? No, o sea, digamos que ¿por qué camino ahí? ¿Por qué me muevo a aquel lado? O sea, realmente no solo me camino allá, solo me muevo porque en ese momento me empiezo a mover por el espacio y hasta me siento incómodo porque no sé por qué me muevo, pero no, cada movimiento es una acción, entonces debo encontrar por qué hago cada uno de esos movimientos, por qué hago cada esa acción y hacia qué me dirijo realmente. O sea, ocupo convertir todo esto en una acción. Entonces, ¿por qué me muevo? Porque el simple hecho de mirar es una acción y empiezo a darme cuenta que debo mirar, que debo tener esa urgencia y esa necesidad para interactuar con mi compañero. Bueno, aquí ya vamos pasamos al mes de mayo, ¿verdad? Iniciamos con el 2 de mayo. Acá empezamos, bueno, ya adelanté un poco lo de la atención, que también iba mucho, lo dije, lo mencioné antes del 30, pero fue mucho del 30 y del 2 de mayo y también el 7 de mayo se habló mucho de esto de la atención porque empezamos a usar el hilo individual primero. Entonces empezamos a ver esa tensión, el caminar, el trotar, el correr, el moverse con el cuerpo, ¿verdad? Cómo vamos sumando esos desplazamientos, cómo buscamos ese desequilibrio y cómo agregarle texto a ese desequilibrio, ¿verdad? O sea, eh, lo interesante también es que luego ese mismo ejercicio se hace en parejas, entonces se ve cómo ahora primero la atención que debo tener yo. Primero yo tengo que tener esa atención, mantener esa atención para mantener esa energía, para mantener la escena en alto. Y luego como con mi compañero, ese hilo, di, el hilo es la escena y hay que mantenerla. Entonces, el mantener la energía es parte de mantener esta tensión en el hilo. Entonces, cada cosa que hago, cada texto que digo, lo mantengo la escena arriba, mantengo la energía arriba, la mantengo. Eso es parte vital de ese día. Y también buscar ese desequilibrio, porque bueno, luego estamos en el centro, empezamos a hacer el texto con mi compañero y dejar fluir, dejar, bueno, ese desequilibrio en espejo, ¿verdad? Y que era como ese, o sea, es ese dejar fluir la acción, no sé cómo mencionarlo, es que aquí lo puse así, pero es más como dejar, o sea, completarla, seguir la acción, o sea, hay que seguir la acción y seguir con mi compañero, sigo la acción, hago, vengo, caigo, digo, entonces realmente es parte también vital de no cortarla, de no restringirme, de no forzar, o sea, no ir en contra de la acción, no ir en contra del estímulo de mi compañero, tomar el estímulo de mi compañero y, y- y- y aprovecharlo. Bueno, el 7 de mayo, ¿verdad? Ya aquí empezamos a hacer ejercicios mucho como de comenzar con latigazos, o sea, con los brazos, con las piernas, empezar a dirigir la voz hacia un lugar. Entonces dirijo la voz y la llevo hasta el fondo, no corto. O sea, no termino antes, la dirijo hacia... O sea, tengo que ver hacia dónde dirijo esa voz. Entonces, luego por el espacio y bueno, y con los textos, ¿verdad? Y los estímulos, me lleva... O sea, tengo que bajarlo a sacarlo desde la columna, bajo hasta la pelvis, bajar el peso, ¿verdad? Y ahí sí comenzamos también a trabajar con las parejas, ¿verdad? Y encontramos como un o sea, encontramos muy buen material, dice acá, ¿verdad? Ya ahí sabemos cómo pasar del momento de cambio, de como querás, a soy un estúpido. Ahí encontré algunos estímulos más claros, a pesar de no sacar la voz, porque bueno, en ese momento yo estaba un poco enfermo, entonces
me costó mucho, pero realmente logré partir más desde el cuerpo y aún así mantuve la energía. Entonces concretamos un poco más las acciones. Es interesante porque, bueno, estaba enfermo y al estar enfermo me ayudó a aprender algo porque no tenía voz. Entonces, al no tener voz, me obligó a partir a partir desde el cuerpo, a accionar desde el cuerpo, lo cual es muy interesante porque y al final algo negativo me ayudó en algo positivo en la clase, porque ese día a día, al estar enfermo y todo, creí que no me iba a ayudar, pero bueno, realmente me ayudó a ser consciente de esas cosas y encontré realmente propuestas muy buenas. Ahí realmente se empezó a armar mucho, empecé a armar muchas acciones, empecé a hacer muchas propuestas de acciones, a encontrar desde otros lugares. También los ensayos se empezaron a transformar en ese momento empezamos a verlos desde otros lugares, más desde el cuerpo, porque bueno, el mismo Marco nos dijo que estábamos tal vez ensayando desde un lugar muy normal. Entonces, bueno, empezamos también a encontrar eso, que lo cual, bueno, vamos por el, ¿verdad? El 7 de mayo. Ya aquí también, bueno, ya habíamos dividido en partes. Eh, o sea, habíamos trabajado con el texto y habíamos encontrado las tres partes que tiene la obra, ¿verdad? Que el inicio es una parte más de, de esto de confrontación, ¿verdad? Luego volvemos a una parte un poquito más como de más bien de calma, de una empatía. Y al final volvemos a otra confrontación, igual desde otro punto. Entonces tenemos tres partes en nuestra escena. Y eso nos ayuda mucho. El hecho de dividir esto nos ayuda, nos abre montones. Creo que eso fue del curso, creo que fue lo que más me ayudó. De todos los ejercicios que hemos aplicado, creo que eso fue lo que más me ayudó a darme cuenta, acomodar más las acciones, acomodar más la escena. Porque bueno, ahí me empiezo a dar cuenta que desde dónde es que, o sea, como que lo tenemos dividido en muchas partes. Pero ahí realmente nos da cuenta de esos cambios, esos cambios. Ok, aquí hay un cambio, pa, empatía, pa, y ya identifico más claramente dónde está el cambio. Entonces, ok, el cambio está aquí, el cambio está aquí. Y eso me ayuda a proponer nuevas escenas, nuevas acciones, a proponer eh, nuevos estímulos, empiezo a aceptar más el estímulo de mi compañero y realmente a mí me benefició mucho de eso, empiezo a encontrar el hecho de que entonces, ajá, agarro la silla y ahora sí me confronto, pero luego es como, ok, esa empatía, entonces me dejo calmar, o sea, tomo el estímulo de que me calmo y ahora sí, ok, hablemos, ya no te grito, ya no te escucho, pero ok, igual sigue estando, ¿verdad? Y todo la escena, ¿verdad? Hay que seguirla haciendo, ¿verdad? No es como que nada más acepto todo. Eso sí lo tengo claro. Y luego eso, también el aplicar eso, ¿por qué me dirijo aquí? ¿Por qué me dirijo allá? También es como que me ayudó a acomodarme mucho en el espacio, acomodar los pesos. Eso fue algo mucho que trabajé ese día, esa semana, apoyar el peso, a dónde me apoyo en la mesa, me apoyo aquí. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Fue del 7 de mayo. Ahí empezamos a hacer muchas propuestas nuevas. Los ensayos, ya que yo falté a esas clases porque estaba enfermo, realmente los ensayos que tuvimos fueron muy enriquecedores. Trabajamos mucho. Creo que fue donde más traté de aplicar las cosas, de aplicar todo lo que habíamos visto. Y empecé a ver la escena desde otro lugar. Empecé a probar nuevas propuestas. Dejé de casarme con esa acción que ya tenía. O sea, empecé a proponer más acciones, pero dejé de casarme. O sea, dejé de estar en ese punto en el que estaba. Y como que tenía muy marcado todo. Entonces empezamos a jugar más, a indagar más y encontramos muy buenas propuestas esta semana, ¿verdad? Luego aquí pasamos al 14, que dice que el 14 presentamos. Porque bueno, nosotros tuvimos un cambio para presentar.
porque tuvimos que presentar otro día por el caso de mi enfermedad. Pero bueno, para nosotros fue muy complejo el hecho de que yo estaba enfermo y no pudimos ensayar mucho. Pero ese día yo me sentí muy bien con lo que trabajamos. Realmente con esa presentación yo sentí un avance muy grande, tenía más acciones, entonces el hecho de tener tantas acciones me hizo sentir muy orgulloso porque realmente ya sentía un poco más esa conexión con mi compañero, aceptaba más esas propuestas, tenía sentido de por qué me movía y no me sentía tan incómodo. Sé que la entrada sí estuvo muy débil. Todavía sigo trabajando en esa entrada porque todavía me sigue costando mucho el que veo, porque sigo sin aplicar, que estoy viendo, llegar, entrar, ver, buscar. Esa urgencia me sigue costando mucho, pero al menos las demás partes, el hecho de ya tener, o sea, comparado con la primera presentación, que es lo que estoy, de donde estoy partiendo, realmente veo un avance porque ya acciono más desde el cuerpo, acciono más desde otro lugar, encuentro más esa interacción. Y empiezo en esta clase, me doy cuenta que de que no es tener una aptitud, sino una acción. Y es algo que nos está pasando mucho, que me voy mucho con la voz, que tomo una aptitud, pero realmente no es por ahí. Pero bueno, ese día fue el día de la presentación. Realmente nos dan unas acotaciones que sí tengo más acciones, pero aún así esa entrada me falta más, me falta ver realmente por dónde entro. Le dan más acotaciones a Manuel sobre que debe tener más acciones. Y bueno, esto de la voz, de no golpearla, que también eso, bueno, lo vimos hoy, pero sí no golpearla y no esto. Eh, bueno, luego ya vamos por el 21, el 21 de mayo. El 21 de mayo, empezamos a correr y caminar por el espacio. Y empezamos a aplicar la M y una vocal. Y luego hacemos una secuencia de una canción. Entonces, con todo esto también, al trabajar la voz, empezamos a buscar la energía del personaje. Y eso es lo que trabajamos aquí. Para eso hicimos todos esos ejercicios, para encontrar esa energía del personaje con la pareja. Y primero individualmente y luego con la pareja. Entonces, fue interesante. Porque, bueno, perdón, aquí quiero mencionar que tuve una pequeña equivocación. Esto que estoy diciendo es del 14 de mayo, del 21 de mayo, y lo de mi presentación fue también el 21 de mayo, lo dije el 14 de mayo, pero el 14 de mayo los que presentaron fueron mis compañeros. Y voy a hacer acá un paréntesis, porque realmente también fue muy interesante el hecho de que, bueno, yo no pude presentar, pero el ver las nuevas propuestas de mis compañeros, el ver esas, no sé, yo sentí también como en algunas personas vi más energía, creo yo, lo cual también me enriqueció mucho porque me hace tomar aprendizajes de las acotaciones de mis compañeros que puedo tomar para mi escena. Entonces eso fue lo que hice ese día, poner atención a los cambios de ellos, poner atención a los textos, a las cosas que hacían, a las acciones y tomar esa retroalimentación y aplicarla a lo mío, aplicarlo a mi trabajo y reflexionar sobre qué me falta entonces a mí. Perdón por ese paréntesis, ahora sí vuelvo al 21, que era lo anterior más esto. Bueno, acá, este 21, realmente se buscó mucho la energía antes de que nosotros presentáramos, la energía del personaje, esa energía de ¿qué energía tengo yo como Vania? ¿Qué energía tengo yo al decir los textos? Y luego en parejas, ¿qué energía tenemos en cada parte?
porque se acuerda que lo dividimos en tres. Entonces ahora lo tenemos divididos en tres escenas. Entonces, ¿cuáles son esos cambios de energía? ¿Cuál energía tengo en la primera parte? ¿Cuál energía tengo en la segunda? ¿Cuál en la tercera? Y la proyecto. Proyecto esa energía, la saco. No solamente la pienso así, sino que siento esa energía, creo esa energía, la hago. Y al hacerla, la puedo proyectar, poner en escena, se entiende qué está pasando. Bueno, finalmente la clase del 23 y la clase del 28, y que es la de la semana pasada y esta semana, bueno, las voy a unir como en una, pero no. O sea, porque siento que se trabajó mucho. Por ejemplo, bueno, se trabajó mucho igual esta condición física y esto del correr, del caminar. Entonces, siento que seguimos con esto de mantener una energía, de mantener que no se caiga la escena, de que si estamos en escena, no, o sea, tenemos que seguir y darlo y no dejarla caer. De que tenemos que hacer ese esfuerzo y realmente creo que puse muchos esos días por seguir con esa energía, por seguir con esa, levantarlo, levantarlo, levantarlo hasta donde pueda llegar y dar más allá. Fue muy interesante porque, bueno, al menos la clase del 23 se trabajó mucho en el dirigir de nuevo la palabra al otro. De nuevo logré tener este texto de cuando digo que soy un hombre de 47 años, lo cual es muy interesante porque al dirigirlo, me siento muy consciente de ese texto. O sea, lo siento, pero lo puedo accionar y lo puedo decir. Y por ejemplo, hoy que también se trabajó mucho, hoy, bueno, la clase del 28 se trabaja mucho esto de dirigir con el cuerpo. O sea, estas dos clases se trabajan mucho con dirigir hacia un lugar, también esta voz, sin ponerle tipo de voz. No quedarnos ahí, sino más bien empezar que la voz es un resultado de la acción, que es parte de lo que traté de aplicar, en que mi voz va con la acción y que es resultado de ella y que es una acción por sí misma. Entonces con mi cuerpo puedo proyectar, puedo decir y me dirijo hacia mi compañero, siento a mi compañero y puedo decirle ese texto y eso le da más fuerza al texto, le da más fuerza a la escena, le da más sentido a la escena. Lo cual me parece muy interesante. Bueno, estuve trabajando mucho en, en el, en esto de dónde están mis apoyos también, en limpiar las acciones más claras, cómo me dirijo, cómo me apoyo, cómo pongo el cuerpo, cómo realmente va ese peso, realmente lo siento más. Cuando caigo a la silla, realmente, bueno, fue un cambio de propuesta, por ejemplo, que ya no me tiro, sino realmente, ok, soy consciente de que, mira, vienen, me pongo, acá me o sea, siento la silla, entonces ya me siento, tengo ese susto. ¿Qué piensan los personajes? ¿Y qué piensan los personajes con respecto al otro? Y eso es mucho de lo que se estuvo trabajando estos 2 días. Porque qué piensa el personaje en ese momento y qué está haciendo, o sea, qué está pensando, tiene que ir en, o sea, en concordancia con, o sea, tiene que ir en relación, perdón, con mi compañero, con el otro, con mi compañero de escena, porque
Porque ahí va la acción parte de qué quiero provocar en el otro y qué me provoca el otro, entonces ese pensamiento que estoy pensando debe ser en respecto al otro para poder, hacer la escena. En fin, y el proceso va por acá. Y ha sido un proceso creo que difícil. He tenido mis momentos de frustración, mis momentos de orgullo. Pero bueno, creo que ya he dicho todas las reflexiones que tengo. Este es un registro. Quiero que quede registrado todo lo que pienso, todo lo que ha sido para mí este proceso. Y sigo, todavía me queda este tiempo de seguir aplicando todos esos cambios, de aplicar todo esto. Y realmente creo que esto hasta me funciona, porque el hecho de volver a retomar, volver a ser consciente, de volver a leer toda esta bitácora, de volver a leer cada una de estas cosas acá escritas, me hace también ser consciente de algunas cosas que tal vez apunté y ya no estoy aplicando. Entonces, ¿por qué ya no estoy volviendo a aplicar eso? Entonces ahora tengo que venir y esto es y también un proceso de reflexión, acaba de ser un proceso de reflexión para mí, de recordar qué cosas tengo que aplicar para el final, para la última presentación, qué cosas dejé de lado y qué cosas he transformado, qué acciones he transformado, cómo he transformado la escena, la he transformado para bien, la he transformado para mal, qué partes estoy, o sea, ser más consciente de muchas cosas de este trabajo. Así que realmente concluyo esta bitácora de esta forma, en, en que leerla y plasmarla acá como memorias me hizo volver, o sea, abrir los ojos hacia qué estaba dejando de lado.